Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la ventana de innovación de Encamina. Hoy vamos a tener una sesión un poco especial porque es una sesión muy práctica y pensamos que realmente va a ser muy útil. Desde luego la hemos preparado con esa intención. Y lo que vamos a ver son 5 modelos de plantillas gratuitas de Microsoft con informes de Power BI que ya están listos para usar tal cual os los vamos a enseñar. No os preocupéis que vamos a ir pasando los enlaces para que si os interesa alguna en concreto podáis ir descargándosla. Así que vamos a ir ya al tema. Voy a presentaros a mi compañero César Itriago, que es quien va a guiarnos en esta sesión. Él es Cloud Solutions Specialist en Encamina y es un gran experto en Power BI. ¿Qué tal, César? Hola, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, experto en Power BI y en todo lo que implica Microsoft 365. Esa es la verdad. Bueno, también para los que os incorporáis por primera vez me presento. Mi nombre es Laura Blanc y formo parte del Departamento de Marketing de Encamina y de Comunicación de Encamina. A nosotros nos gusta definirnos como una boutique súper especializada en tecnología Microsoft y algo que llevamos muy a gala es que pensamos en colores, que implica una manera diferente de pensar, de trabajar y de ver la tecnología, pero más que contároslo, en realidad lo interesante es que vosotros mismos descubráis por qué pensamos en colores y para eso está fenomenal que asistáis a este evento, así que gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a empezar, que si no os voy a dormir con mi discurso y aquí quien nos interesa que hable es César. César, has estado buscando aplicaciones con plantillas de Power BI. Me gustaría que nos explicaras, en primer lugar, qué son exactamente estas plantillas, para qué se usan y cuándo se usan. Ok, bueno Laura, las plantillas o también conocidas como aplicaciones de Power BI son como recipientes donde nosotros podemos guardar información de los reportes de Power BI en estos recipientes de manera que los usuarios finales puedan ver los reportes que publicamos en Power BI o los dashboards. En una aplicación incluso podemos ingresar distintos reportes y bueno, estas plantillas las podemos también encontrar prehechas desde la Store de Microsoft 365, de manera de poder visualizar plantillas que están prehechas y darle uso a ellas. Genial, pues vamos, si te parece, a ir viendo plantillas que has buscado. Yo iré poniendo en el bloque de preguntas y respuestas, pues para todos, las URLs para que podáis acceder a descargaroslas si veis que os interesa. Así que vamos a empezar con la primera plantilla que has buscado. Sabemos que muchas personas que usan Power BI son departamentos financieros o departamentos de contabilidad. Por lo tanto, me pregunto si hay alguna plantilla que nos sirva para resolver esas consultas más frecuentes de estos departamentos, César. Sí, como estaba diciendo Laura, en Power BI nosotros podemos encontrar plantillas prehechas. La primera plantilla que voy a hablarles hoy es la plantilla de ventas. Para las Power BI, saben que Office 365 cuenta con una herramienta que es Dynamic, donde nosotros podemos registrar información de la empresa, ya sea de ventas, sea de customer service o otra información. Entonces, a nivel de ventas, ¿verdad? Si ustedes entran a Power BI, acuérdense que para entrar a Power BI pueden hacerlo a través de portal.office.com y buscar la aplicación de Power BI. Muy bien. Una vez que ingresamos a la aplicación de Power BI, vamos a tener, para buscar una plantilla por primera vez, lo podemos hacer de varios modos. La primera es a través de la opción Obtener datos. Entramos a la opción de Obtener y se nos va a abrir el store de las aplicaciones con todas las plantillas que existen para Power BI. ¿Ok? Aquí arriba tienen dos opciones. Uno, las plantillas compartidas por la organización y dos, las que están publicadas de forma pública. Están publicadas a nivel de todos los usuarios de Office 365. Muy bien. Entonces, para buscar la plantilla de ventas, aquí podemos usar una palabra clave, por ejemplo, sales, que es ventas en inglés. ¿Verdad? Y una vez que ponemos la palabra clave, fíjense todas las plantillas que podemos encontrar con esta palabra clave y aquí pueden encontrar la plantilla de Dynamics 365 para las ventas. Para obtener la plantilla, podemos darle aquí a obtener ahora y esto empezará a descargar la plantilla, ¿verdad? Y la traerá
a las aplicaciones en Power BI Service, ¿ok? Ahorita, claro, para evitar la demora de que tarda en descargar la plantilla, que no tarda mucho, pero para aprovechar el tiempo, ya yo la tenía predescargada. Entonces, una vez descargada la plantilla, si vamos a aplicaciones, podemos ver todas las plantillas que nosotros hemos instalado en Power BI. En este caso, vamos a entrar a la plantilla de Sales Analytics, ¿verdad? Entonces, para entrar a la plantilla, la podemos seleccionar. Y claro, yo estoy entrando ahorita a la plantilla de modo de prueba, o sea, con la información que trae la plantilla por defecto, ¿ok? Para mostrarle un poco los indicadores y esto. Pero la idea es que nosotros esta plantilla la conectemos directamente a nuestro Dynamics 365. Muy bien. Entonces, voy a explicar un poquito lo que trae y luego les voy a explicar cómo conectarla. Muy bien. Entonces, bueno, cuando entramos a la plantilla, este es el formato que tienen las plantillas, donde del lado izquierdo pueden ver un menú de navegación, ¿verdad? Y en el centro podemos ver entonces el informe como tal y qué trae este informe. Entonces, como estamos en una plantilla de ventas de Dynamics 365, esto se está conectando directamente con las tablas de ventas de Dynamics, ¿verdad? Trayéndonos automáticamente esta información, donde podemos ver, uno, las ventas, ¿verdad? Las ganancias que hemos tenido en nuestra empresa. Podemos ver cuántas oportunidades tenemos en la empresa, se han creado en la empresa, ¿verdad? Podemos ver el tamaño del trabajo, perdón, el tamaño del trabajo promedio, ¿verdad? Podemos ver cuánto tiempo ha tardado en cerrar estos tratos, muy bien, y finalmente los ingresos perdidos. Después tenemos un grupo de visualizaciones donde podemos ver las ganancias ganadas por meses, ¿verdad? Podemos verlo con esta tabla donde nos muestra, según el tamaño de los rectángulos, ¿verdad? Cuánto ha sido la ganancia por la industria, ¿verdad? Que tenemos predeterminada en nuestra empresa. Podemos ver la información incluso a nivel de país o región, donde si tenemos varios países nos saldrían los puntos de los países donde tenemos, y si tenemos incluso la información al detalle de la región, nos podríamos acercar en el mapa y ver exactamente de qué región estamos hablando. Muy bien. Tenemos también la comparación entre las ganancias estimadas contra las ganancias reales. Y podemos ver las ganancias por los dueños, ¿verdad? Por los dueños en nuestra base de datos para cada una de esas ganancias. Y finalmente, las tendencias de las ganancias con el tiempo, ¿ok? Por los meses. Entonces, esto es la primera información que nos trae el informe, ¿verdad? Pueden ver que es un resumen como tal. Luego, el siguiente grupo de pestañas es para ver un poco más al detalle la información. Entonces, en esta, por ejemplo, nos permite comparar las ventas y el número de ventas por industria y territorio, ¿verdad? Teniendo opciones de filtros donde yo prácticamente puedo filtrar, por ejemplo, una industria que yo quiera, por ejemplo, de consultoría y ver la información para solo esa industria. Y de esta manera analizar toda la información con respecto a los valores de la industria, del territorio, etcétera. Después tenemos esta pestaña, ¿verdad? Para la analítica que compara las ganancias y las pérdidas, ¿verdad? Donde tenemos en las gráficas que el color azul, por ejemplo, son las ganancias y el color rojo son las pérdidas. Entonces podemos ir viendo por el tiempo cómo vamos con respecto a las ganancias y las pérdidas para ver, hacer un análisis de qué sucedió en un periodo, por ejemplo, donde las pérdidas sean mayores que las ganancias y poder tomar acciones correctivas. Después tenemos esta pestaña donde se muestra el detalle de las oportunidades ganadas y las oportunidades perdidas por nombre de la cuenta y por el topic de la oportunidad. Entonces, simplemente pueden ver, bueno, aquí son las oportunidades donde nos sale
Si, por ejemplo, separan esta gráfica, pueden ver el nombre de los elementos, por ejemplo, el account name, el full name de la persona y el revenue, o sea, las ganancias que tiene este elemento. Esto lo podemos ver por oportunidades, podemos verlo por las oportunidades en las cuentas, ¿verdad? Por cuentas, y las oportunidades que, por ejemplo, perdimos según nuestra información. Luego tenemos esta pestaña, ¿verdad? Que muestra el flujo de ventas. Puedes ver cuánto está ganando por rating, por el estado de las ventas, por el tipo de industria y para evaluar la penetración que tenemos en el mercado de un país o región específico, ¿verdad? Luego, la siguiente simplemente es para ver el detalle de los líderes de ventas, ¿verdad? Ya sea por número de tratos que tienen, por las ganancias, por las ganancias en sí, por las ganancias por cuentas y además cuenta con una tabla, ¿verdad? Con el detalle de las oportunidades, donde podemos ver más a detalle varios datos importantes acerca de las oportunidades que registramos en Dynamics. Si avanzamos, tenemos Sell Activity, ¿verdad? Que muestra qué tan activo está el equipo de ventas. Entonces podemos ver eso, si el equipo de ventas está mandando email, si han cerrado oportunidades, etcétera. Entonces podemos ver la actividad que tienen con el tiempo. Muy bien. Open Activity muestra la información de las actividades abiertas y de qué tipo son y cuáles son sus prioritarias. ¿Ok? Entonces incluso ven el detalle de las actividades aquí abajo en la tabla. Luego tenemos el Lead Analysis, que es simplemente para ver el número de leads que se han cargado en el sistema, pudiéndolo ver por rating, por la fuente, por la industria, su tendencia en el tiempo, incluso a través de un mapa de comportamiento, ¿verdad? A través de un país o una región. Y finalmente tenemos el Account Analysis, que muestra la información de las cuentas, ¿verdad? Mostrando las ganancias, el número de las cuentas de su industria y por territorio y tendencias que ha tenido en el tiempo. Entonces, como pueden ver, tenemos muchos indicadores ya precreados para el Dynamics, ¿verdad? Para hacer un análisis en profundidad y poder tomar decisiones de forma rápida. Pues César, ya que estamos en el mundo Dynamics y de los clientes, aparte de esta plantilla que acabamos de ver que es súper completa, ¿existe alguna otra plantilla útil que nos sirva para conectar toda la información de nuestros clientes? Hablo de los proyectos, los casos de asistencia, ese tipo de cosas. Sí, bueno, aprovechando que estamos hablando de Dynamics, que es una herramienta de Office 365, ¿verdad? Es una herramienta, perdón, de Microsoft. También contamos con un reporte prehecho, ¿verdad? Que es para ver el Customer Service, conectar el Dynamics a la fuente de Customer Service. Cuando nos conectamos a este elemento, ¿verdad? Lo que estamos buscando es ver cómo va nuestra empresa con respecto a la atención al cliente, haciendo seguimiento a los casos ingresados y a las actividades realizadas. ¿Ok? Cuando entramos a esta cuenta, para poder conectar, siempre que le demos bajar esta aplicación, nos va a solicitar la URL del Dynamics CRM Online Service. ¿Ok? Una vez que le damos esta URL, nos va a pedir una autentificación donde tienen que agarrar la opción de autentificación 2, ¿verdad? Y introducir los credenciales que tengan acceso a este Dynamics. De esa manera, con estos datos podemos ingresar a nuestra propia base de datos de Dynamics y ver la información del Customer Service. Muy bien. Entonces, en Customer Service, para explicar un poquito qué podemos hacer con estas láminas de Customer Service, tenemos esta primera página donde pueden ver el número total de casos activos, ¿verdad? Que se han creado. Después podemos ver el número total de casos, el número total de casos que se han creado. Luego podemos ver el número total que están activos, el número que se han resuelto, ¿verdad?
si nuestra empresa en Dynamics tiene activado la parte de escalar casos, ¿verdad? De manera que si una incidencia hay que escalarla, ¿verdad? Nos puede decir qué porcentaje de los casos se han escalado, ¿verdad? Y bueno, y cuánto tiempo en promedio hemos tardado en resolver cada uno de los casos. Después, bueno, tenemos distintas gráficas donde tenemos, por ejemplo, la tendencia del volumen, donde podemos ver los casos resueltos contra los activos en una gráfica sencilla. Podemos ver por prioridad cuántos casos tenemos por prioridad, viendo que, por ejemplo, los de prioridad alta deberíamos tenerlos lo más rápido posible como resueltos, ¿verdad? Etcétera. Podemos ver aquí muchos otros casos. Por ejemplo, podemos ver el índice de satisfacción del cliente. Y podemos ver información, por ejemplo, de cuánto tiempo tardamos tarda un agente en cerrar casos en promedio, etcétera. Cuando vamos aquí a la primera pestaña, es la misma información, pero nos permite usar filtros donde prácticamente podemos filtrar la información por un agente específico, por prioridades, por sujetos y por estatus, ¿ok? Para ver la información un poco más desglosada y más al detalle. Tenemos la misma información ahora, pero por agentes, donde podemos ver por cada agente la información detallada. Por ejemplo, si atendió el problema en forma de llamada, en forma de tarea, etcétera, ¿verdad? Y por último, tenemos esta tabla que muestra el detalle de los casos ingresados y el detalle de las actividades realizadas. Entonces, simplemente nos trae la información que tenemos en Dynamics en estas dos tablas, donde podemos ver tanto la actividad como el detalle de los casos, ¿ok? Y también disponiendo de los filtros que nos brinda Power BI. Pues vamos a ir ahora, si te parece, César, a otros departamentos que también trabajan o trabajamos con informes, o al menos en ocasiones necesitamos tener una visión con perspectiva. Estoy hablando del departamento de marketing y del departamento de recursos humanos. ¿Qué plantillas nos recomendarías para estas áreas? Sí, Power BI tiene una plantilla muy buena, ¿verdad? Que se conecta con LinkedIn Sales Navigator. Sabemos que hoy en día recursos humanos, muchas empresas trabajan, bueno, su área de recursos humanos y marketing trabajan con la herramienta de LinkedIn, ¿verdad? Cuando contratamos el LinkedIn Sales Navigator, que es como una parte premium de LinkedIn, ¿verdad? Bueno, Power BI nos brinda este reporte donde podemos ver información detallada de este LinkedIn, ¿ok? Que al conectar, bueno, lo primero que deben saber es que para conectarse, ¿verdad? Deben tener el plan Enterprise de LinkedIn Sales Navigator y deben ser el administrador o un usuario de informe, ¿ok? Para poder conectarse a estos datos y poder verlo desde Power BI. Una vez conectado al informe, ¿verdad? Podemos ver que tenemos una primera pestaña, ¿verdad? Que se llama uso, donde podemos ver, bueno, si le damos clic a este elemento, ¿verdad? El Search Performance. Esto es cuántas veces nos han buscado en LinkedIn, ¿ok? Luego podemos ver el Profile View, que es cuántas veces han revisado nuestro profile dentro de LinkedIn, ¿verdad? El Saved Lead, que es los formularios que a veces creamos, sea en publicaciones o que enviamos a las personas para obtener más información de estos contactos, ¿verdad? Estos se pueden activar, como comenté, en publicaciones, eventos, etcétera. Entonces podemos ver eso, cuántos leads se han guardado contra cuántos leads se han creado. Muy bien. Después podemos ver la información de los emails, ¿verdad? Que esto es los mensajes que se pueden mandar en LinkedIn de forma premium, donde podemos enviar información más al detalle, ¿verdad? Llegar a más usuarios e incluso incrustar, como decíamos, leads o podemos incrustar navegación a través de estos mensajes de LinkedIn y así ver,
cuándo, o sea, cuándo se activó, ¿verdad? Y cuándo se abrió por los usuarios. Entonces podemos ver una información muy detallada de esto. Y por último, las conexiones que se hicieron a través de nuestro LinkedIn. Entonces, la idea mucho de usar LinkedIn y compartir información y ponernos en contacto con las personas es hacer ese contacto, esas conexiones. Y bueno, aquí lo podemos ver de forma rápida. Fenomenal. Tenemos ¿Te quedas algo por ahí también? Sí. Sí, muy rápido. Tenemos luego un detalle de las búsquedas, donde podemos ver información detallada de cuando nos buscan, ¿verdad? Tenemos, bueno, de los emails, una información más detallada, como comento, no solo de cuándo mandamos los emails, sino cuándo también se abren, porque no, a veces cuando uno manda un email y quieres que se tenga una respuesta, ¿verdad? No es solo que lo recibe el usuario, sino cuándo lo usa. Entonces, con esto podemos hacer un análisis de a qué hora nos conviene enviarlo, por ejemplo. Y por último, tenemos esta opción que nos permite evaluar este es como el índice de venta en LinkedIn, ¿ok? Donde si estamos vendiendo bien nuestra empresa, si están buscándonos bien, si logramos contactar con los usuarios y si repartimos mucha información desde el LinkedIn, ¿ok? La verdad es que las funcionalidades y todas las búsquedas que nos permiten estas aplicaciones son casi infinitas, no nos las acabamos. Pero bueno, la verdad es que tenemos que seguir avanzando porque el tiempo pasa volando, como estamos viendo, y nos quedan aún un par de plantillas que queremos ver también con detalle. Sí. La siguiente que quería que nos comentaras, César, es alguna que esté pensada para personas que estén centradas más en el ámbito tecnológico, sobre todo pues programadores o gente de operaciones. ¿Hay alguna herramienta pensada para supervisar esos cambios en la programación o esos cambios en los entornos que se hacen en el ámbito de operaciones? Sí, sí. Para ese caso, recomiendo la plantilla de GitHub. Muchos de los programadores trabajamos con esta herramienta, ¿verdad? Para llevar un control de cuando queremos publicar una programación a una página web y, por ejemplo, si estamos trabajando varias personas al mismo tiempo, ¿verdad? Llevar un control de quién ha cargado los cambios, quién ha subido los últimos cambios al sistema, etcétera. E incluso tiene un apartado para llevar las tareas, ¿verdad? Que tenemos los programadores, donde llevamos el control de qué tarea tiene cada persona y podemos saber si estas tareas están abiertas, cerradas, etcétera. Para el que maneja GitHub, es tan sencillo. Podemos ver información del pull request, de los issues, que son las tareas que comenté, y de los commits, que es cuando ya publicamos cualquier elemento, o sea, los cambios a la página web que estamos trabajando, etcétera. Entonces, bueno, es una herramienta muy poderosa. Repito, es un poco más de lo mismo. Quien ha manejado GitHub conoce todo esto que estoy hablando de pull request, de commits, etcétera. Y bueno, y nos da información interesante como esta, por ejemplo, donde podemos ver el horario en que se hacen más commits por día de la semana. Entonces, repito, es echarle un ojo, ver los indicadores que traen y ver, y se puede a nivel de supervisión revisar muy bien cómo hemos trabajado a la hora de trabajar en un proyecto en conjunto. Tomamos nota también. Y no vamos a dejar el ámbito tecnológico ahora, César, porque nosotros que como consultora especializada en ayudar a las empresas en su transformación digital, nos hemos encontrado con muchos clientes que nos han dicho, oye, a ver, arranco este proyecto de transformación digital, pero ¿cómo sé en qué punto estoy al cabo de 2 meses? Por ejemplo, ¿cómo sé si mis empleados están usando Teams o están usando Office 365? ¿O cómo sé si realmente he conseguido esa transformación digital que buscaba? Bueno, pues como sabedores que somos de esa inquietud que hay ahí, ¿existe alguna plantilla, no lo pregunto, lo afirmo porque lo sé, que sepa medir estos niveles de transformación digital de las organizaciones, César? Efectivamente, hay una plantilla, ¿verdad? Que, bueno, nosotros como Encamina publicamos en Power BI para el uso de todo el mundo, que se llama Teams Power, ¿verdad? Esta la podemos encontrar desde el store de Microsoft, ¿verdad? ¿Y para qué sirve esta herramienta?
Uno, como comentabas, para llevar el control de una transformación digital, saber qué tan transformada digitalmente está una empresa. Cuando nosotros conectamos por primera vez la herramienta, ¿verdad? Nos permite establecer un índice, ¿verdad? Donde según el índice que establezcamos, nos va a dar un nivel guía de madurez digital, donde 1 es la madurez más baja y 3 es la madurez más alta. ¿Ok? Entonces, ¿para qué uso estos índices? Bueno, el reporte, lo están viendo acá, tenemos una pestaña de inicio. Cuando vamos a su primera hoja, que es el dashboard, vemos todos los indicadores que se pueden utilizar. Aquí es importante destacar que esta aplicación tiene 2 formatos. Uno, que es el formato free, que solo va a mostrar información de Digital Adoption, ¿verdad? Y otro, que es el formato premium o pago, que nos trae también información de la intensidad digital y de la madurez digital, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la adopción digital, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es de todas nuestras licencias activas que tenemos, por ejemplo, en Yammer o en Teams o Exchange, SharePoint o OneDrive, ¿verdad? ¿Cuántas estamos utilizando? Entonces podemos ver que, por ejemplo, en marzo se están utilizando 86%, en abril 79%. Entonces, de esta manera, poder reconocer si estamos haciendo uso, ¿verdad?, de estas aplicaciones en nuestra empresa. ¿Ok? Una vez que conocemos si estamos haciendo uso de estas, tenemos el indicador de intensidad digital, ¿verdad? Que, bueno, voy a entrar un poquito al detalle para que lo vean acá. Que cuando entramos al detalle de la intensidad digital, lo que estamos viendo es cuánto se utiliza la herramienta o la aplicación, ¿verdad?, dentro de nuestra empresa. Entonces, el anterior era si estamos usando las licencias, ¿sí o no? Aquí estamos mostrando es, mira, la herramienta la estamos usando muchísimo, todo el mundo está usando la herramienta o no. Entonces, de esta manera podemos saber si las personas que tienen activa la licencia están haciendo uso de ellas, ¿verdad? Y para cada una de las herramientas. Y por último, tenemos la opción de madurez digital, que es ya entrar un poco al detalle, ¿verdad? Donde tenemos que revisar, bueno, aquí lo que hacemos en la mayoría, en 4 por lo menos de estos indicadores, es compararlo contra los correos. Está demostrado, ¿verdad?, con muchos estudios que ha hecho Microsoft, que la gente pierde mucho tiempo enviando correos y respondiendo correos y todo esto. Entonces, una de las cosas que ha hecho Microsoft con Office 365 es tratar de dar otra manera o otro enfoque de manera que las personas puedan trabajar con estas herramientas y mejorar los tiempos de respuesta que tienen los usuarios. Entonces, por eso nosotros comparamos, por ejemplo, cuántos mensajes enviamos, ¿verdad? Sea con Teams, con Yammer y todo esto, con respecto a los correos que se envían, la compartición de documentos, ¿verdad? Que enviamos contra los correos que se envían, incluso si usamos Teams con el móvil. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos ver qué tan maduro estamos en nuestra empresa, haciéndonos guía de estos indicadores más enfocados a estos casos. Muy bien. De todas formas, yo creo que lo mejor, como hemos ido dejando cada URL, es que con tiempo las personas que realmente hayan detectado que su necesidad aplica con alguna de estas plantillas, pues indaguen, investiguen y las buceen a fondo después de esta pequeña introducción que nos has hecho tú, César. Sí. Pues vamos con algunas preguntas que ya nos están dejando personas que están muy interesadas en lo que estás contando, César, y hay una persona que nos dice que acaba de empezar a explorar esta herramienta en su organización, pues en su compañía dice no utilizan Power BI y nos pregunta si se podría conectar con Microsoft Dynamics 2016 on-premise y con otras aplicaciones como Planner. Bueno, la mejor forma de saber contra qué se puede conectar Power BI es entrando en el Power BI Desktop, que lo pueden descargar de forma gratuita, ¿ok? Y aquí tienen la opción de obtener datos, le pueden dar aquí la opción de más y pueden ver todos los tipos de conectores que tiene Power BI con respecto a otros elementos. Entonces, aquí pueden hacer conexiones con SQL, con Dynamic, etcétera. Por ejemplo, si escribo aquí Dynamic, ¿verdad? Pueden ver
que él puede conectar contra Dynamic NAV, Dynamic 365, y bueno, pueden ver todos los tipos de conexiones que existen con Dynamics, ¿ok? Entonces, para revisar cualquier tipo de conexión, la mejor forma de hacerlo es desde aquí. ¿Por qué? Porque Power BI siempre está agregando nuevas conexiones a la herramienta. Entonces, ya sabes. Pues no sé, César, si esta respuesta que nos acabas de dar aplica también a la pregunta de José Antonio, que pregunta si estas plantillas pueden conectarse con Business Central on-premise. Business Central on-premise. ¿Podemos buscarlo aquí? Yo creo que igual. Bueno, fíjate que no sale acá. Si le quitamos una S, igual Sí. Business, por si es fino con la ortografía. Perdón, sí. Fíjense, aquí tenemos Dynamics Business Central. Entonces, sí, si a lo que se referían es a la conexión de la base de datos con Dynamics, sí podemos. Incluso recuerdo que hay una plantilla para ya prehecha de Power BI hecha para este módulo, que lo pueden encontrar también en el Store. Muy bien. Pues esperemos que a José Antonio le haya servido. Y por último, bueno, tenemos alguna pregunta más. Chema nos pregunta también, y la pregunta la ha lanzado cuando estabas explicando la plantilla de Teams Power, con lo cual no sé si se refiere a esta o a otra, que nos lo aclare ahora en el chat. Si acaso, dice, en una fase inicial se puede realizar pequeñas pruebas y primeros dashboards con la versión gratuita. Entiendo que se refiere a Teams Power. Mira, para usar aplicaciones o plantillas, a juro tenemos que tener una cuenta Pro con nuestro usuario. ¿Por qué? Porque cada vez que se baja una plantilla, ¿verdad? Se crea lo que se llama un workspace. Entonces, si regreso aquí, simplemente cuando estamos acá en Power BI Service, tenemos lo que llamamos las áreas de trabajo o workspace. Cada vez que yo genero una plantilla de esta, dentro de aquí se genera el workspace para esa aplicación. Entonces, si no somos Pro, no tenemos licencia Pro, no se puede crear este workspace, por lo tanto no pueden utilizar la plantilla. ¿Ok? Entonces, para usar cualquier plantilla o aplicación, tenemos que tener cuenta Pro. Fantástico. Por cierto, que mi compañera Nuria acaba de poner un mensajito para que si tenéis un minuto o menos, contestéis a una encuesta que ya os digo, os va a llevar súper poquito tiempo y a nosotros nos va a ayudar un montón a mejorar. Mientras contestáis, podemos lanzar dos preguntas más que hay aquí rápidamente. Nos preguntaban, cuando un usuario trabaja con plantilla o con aplicación, ¿puede cambiar algo en la base de datos de Power BI? Cuando uno de los beneficios que trae la aplicación o las plantillas es esto. Cuando yo creo una plantilla de un informe mío propio, ¿verdad? El usuario final solo podrá entrar en forma de lectura o en forma de revisión. La única forma que esa persona pueda cambiar algo en el reporte es que yo en el workspace lo agregue como un dueño o le dé permiso para cambiar elementos dentro del mismo workspace. Pero desde la aplicación solo tendrán acceso de forma visual. Entonces, incluso por eso se recomienda usar mucho la parte de aplicaciones si queremos compartir un reporte a nivel de la organización con otros usuarios. Pues también en esa línea hay otra pregunta que nos dice si cuando se habla de compartir plantillas es a nivel organizacional o se pueden compartir solo con unas pocas personas de la compañía. Sí, efectivamente, como comentaba, por ejemplo, yo aquí, fíjense, si yo tengo este workspace, ¿verdad? Yo dentro del workspace tengo un informe, que es este informe, que es un informe de prueba que yo tengo. Muy bien. Si yo ingreso al workspace, ¿verdad? Me da la opción de crear una aplicación o una plantilla aquí arriba y al darle tengo una opción de permisos. Entonces, si yo quiero que esta aplicación o plantilla la use toda la organización, tengo que activar esta opción y aparecería disponible para todo el mundo de la organización. O si yo quiero gestionar permisos, ¿verdad? Para que solo ciertos grupos o ciertos usuarios lo puedan utilizar, selecciono esta opción y aquí agrego a esas personas o grupos. Después, bueno, paso por cada uno de estos elementos y le doy el nivel de permiso que yo quiera darle a esa persona. Recuerden, esto es solo para usuarios que van a entrar a ver el reporte. Ellos no podrán cambiar nada en el dataset ni en ni en ninguna tabla de ese informe de Power BI. ¿Ok?
Bueno, pues gracias, César. Vaya sesión completa que nos acabas de dar. La verdad es que ha sido más una academy que un webinar de la ventana de innovación al uso. No será el último que hagamos porque ha sido muy interesante. Seguro. Así que, bueno, gracias por compartir con nosotros lo mucho que sabes. Siempre a la orden. Y gracias también a los asistentes por escucharnos. Espero que hayáis podido contestar la encuesta. De verdad, gracias. Y una última cosita para ir abriendo boca de cara a la semana que viene. Vamos a hablar de accesibilidad con una persona expertísima de Microsoft, con Carmen Noarbe, que nos va a hablar de la accesibilidad como driver de innovación y como vehículo para hacer más wow la experiencia de nuestros clientes. Así que lo dicho, os esperamos. Gracias.